A continuación, resolveremos el ejemplo número 16 sobre la nomenclatura de hidrocarburos alifáticos cíclicos en forma concreta, la nomenclatura de cicloalcanos. Tenemos el siguiente nombre de este cicloalcano: 2-ciclobutil, 1-etil, 4-escil, 3-isopentil, ciclopentano. Debemos tener presente que para establecer el nombre de un compuesto orgánico se siguen un conjunto de reglas que hemos estudiado previamente en otras lecciones, donde sabemos que un nombre contiene la raíz, el sufijo primario, el sufijo secundario, un prefijo primario y un prefijo secundario. Y que para obtener el nombre se debe seguir una serie de pasos, 4 pasos en concreto, como son identificar el grupo funcional principal, la cadena carbonada principal, la enumeración, llevar a cabo una enumeración de la cadena carbonada principal y cuarto, escribir el nombre completo. En este tipo de ejemplos ya nos indican el nombre y lo que vamos a hacer es retroceder, es decir, obtener la estructura del compuesto orgánico, en este caso del cicloalcano. Para facilitar las cosas, lo primero que hacemos es identificar cada uno de los términos en el nombre dado. Entonces tenemos, partiendo de la premisa que la parte final es un término que corresponde a la unión de lo que es la raíz, el sufijo primario, el sufijo secundario y el prefijo primario, podemos establecer rápidamente lo siguiente: que este hidrocarburo en su cadena carbonada principal tiene 5 átomos de carbono definidos por la raíz pen. Esta partecita del nombre es entonces la raíz. Y pen nos está indicando que este cicloalcano tiene 5 átomos de carbono. Además de eso, observamos que está la terminación "-an". Aunque hemos establecido desde el principio que se trata de un cicloalcano, si no lo supiéramos, al analizar el nombre y luego identificar esta terminación "-an", nos daríamos cuenta de que todos los enlaces carbono-carbono de la cadena carbonada principal son simples, porque eso es lo que establece el sufijo primario. Entonces, hasta este punto, pues sería un alcano o un cicloalcano. Todos los enlaces carbono-carbono de la cadena carbonada principal son simples. Pero ¿qué sucede? También nos encontramos con este término, ciclo. Y este ciclo hace referencia al prefijo primario. Y el prefijo primario aparece cuando nos indican que la cadena es cerrada. O sea, tenemos un ciclo. Es decir, que el primer átomo de carbono con el último se unen y se cierra la cadena carbonada. Además de eso, podemos identificar el sufijo secundario, definido por la letra O, y este sufijo secundario, la única función que tiene es indicarnos que se trata de un hidrocarburo, sea alcano, alqueno, alquino, cicloalcano, cicloalqueno, cicloalquino. El resto del nombre de este hidrocarburo, desde 2-ciclobutil hasta 3-isopentil, hace referencia a lo que es el prefijo secundario. Y el prefijo secundario hace alusión a todos los radicales de alquilo, o sea, todas las ramificaciones o todo aquello que no hace parte de la cadena carbonada principal, pero que está unido a la cadena carbonada principal, es decir, a estos 5 átomos de carbono, así como las ramas de un árbol que se unen al tronco del mismo. No pertenecen al tronco, pero hacen parte de la estructura. Bueno, para construir entonces nuestra estructura orgánica, lo primero, sabemos que es un ciclopentano, o sea, 5 átomos de carbono unidos formando una cadena cerrada. Por tanto, tenemos lo siguiente. Como solución, tenemos una estructura cerrada de 5 átomos de carbono. Cada uno de estos vértices hace referencia a un átomo de carbono. Hasta ahí ya hemos representado todo lo que es el ciclopentano, pero necesitamos representar todos los radicales. Vemos que hay una enumeración, unos localizadores indicados por estos números. Eso quiere decir que para llevar a cabo el proceso de obtención de la estructura, lo más indicado es enumerar esa cadena
y partamos, por ejemplo, de este carbono, digamos que este sea el número 1 y hagámoslo en sentido horario. Aquí no hay restricción porque al fin de cuentas lo que interesa es que la estructura cumpla con las reglas mediante las cuales se establece este nombre. Y digamos que este sea el carbono 1, el segundo vértice el carbono 2, aquí tenemos el carbono 3 y el 4 y aquí tenemos el carbono número 5. Identificamos entonces los radicales de alquilo. Nos está diciendo este nombre que en la posición 2, o sea, unido al carbono 2, hay un ciclo butil, una estructura cíclica de 4 átomos de carbono. Vemos que esta raíz Bu para una cadena hidrocarbonada hace referencia a 4 átomos de carbono, a 4 carbonos, y como nos dice que es un ciclo, pues entonces es cerrada. Y vamos a representar ese ciclo butil. Ese ciclo butil entonces es como un cuadrado y lo único que hacemos es trazar una línea desde uno de los vértices del mismo, aunque lo más indicado es desde uno de los vértices de la cadena carbonada principal, es decir, desde el ciclo pentano hasta uno de los vértices del ciclo butil. Este nombre hasta el momento tiene lógica. ¿Por qué? Porque aunque hay dos cadenas cíclicas, la que se considera como cadena carbonada principal debe ser la que tiene mayor número de átomos de carbono, en este caso la cadena cerrada que tiene 5 átomos de carbono, cuya raíz es pen, en lugar de la de 4, cuya raíz es bu. Bueno, ya representamos el ciclo butil, tenemos que representar el 1-etil, y el etil tiene 2 átomos de carbono, 2 carbonos. Y ese etil está en la posición 1, o sea, se une al carbono 1 de la cadena carbonada principal y lo dibujamos. Un carbono, otro carbono. Miremos. Aquí hay un cambio de orientación, un vértice y aquí un punto final. Estos son 2 átomos de carbono. Ahí representamos el 1-etil. Luego analizamos el otro radical, 4-esil. Nos están diciendo que hay un radical que tiene 6 átomos de carbono, porque este HX es la raíz para una cadena hidrocarbonada de 6 átomos de carbono. Y nos dicen que ese SIL está unido al carbono 4 de la cadena carbonada principal. Por tanto, dibujamos 6 carbonos, por cierto, de forma linealizada o normal. ¿Por qué? Porque no hay otro prefijo acá que nos hable de si se trata de un isómero del SIL. O sea, es una cadena normal. ¿Qué quiere decir normal? En la que un átomo de carbono es consecutivo con otro, no tiene ramificaciones. Y dibujamos a partir del carbono 4, entonces tenemos un carbono, 2, 3, 4, 5 y 6. Contemos los vértices 1, 2, 3, 4, 5, 6 con el punto final. Este es el estil, 4 estil. Y por último tenemos el isopentil. Como ya dijimos, este pen hace referencia a una raíz de una cadena hidrocarbonada de 5 carbonos. Y este iso hace referencia a su estructura. O sea, este es un isómero del N-pentil, de una cadena normal de pentil. Un isopentil se representa de la siguiente manera. Bueno, por cierto, ese isopentil está unido al carbono 3 de la cadena carbonada principal. Entonces partimos desde este carbono, número 3, y empezamos a dibujar. Aquí tenemos un carbono, 2, 3. Hasta el momento llevamos 3, nos faltan 2 para cumplir con el requisito de 5 carbonos. Si fuera una cadena normal, entonces la haríamos así, 4, 5. O sea, un átomo de carbono consecutivo con otro. Pero ¿qué sucede? Que realmente va a haber un átomo de carbono a partir del cual este se une a otros dos, formando el iso. El iso quiere decir dos partes idénticas. O sea que esta es la verdadera estructura del isopentil.
1, 2, 3, 4, 5 carbonos unidos de forma asimétrica. Bueno, ahí ya tenemos el 3-isopentil. Se preguntarán por qué el 4-esil, si esta cadena tiene 6 carbonos, que no es la principal, en lugar del ciclo que tiene 5. La respuesta es muy simple. De acuerdo con las reglas actualizadas de la IUPAC, las cadenas cíclicas tienen prioridad, tienen mayor orden de importancia que las cadenas alifáticas abiertas, sin importar el número de átomos de carbono. Bueno, y ya para terminar, hemos reducido un poco el tamaño del 3-isopentil para que sea más acorde a la proporción con los otros radicales. Esta es entonces la estructura del 2-ciclobutil, 1-etil, 4-esil, 3-isopentil, ciclopentano. De esta forma entonces concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.